Pero cuando se cae en el campo de la avaricia y de la codicia, se termina nuestra vida espiritual. Hasta ahí llegamos. La gente que ha caído en el pecado de la avaricia, solita ella, la persona, se excluye del reino de Dios. No hay necesidad de decirle nada más. Solita la persona que cayó en la avaricia se excluyó del reino de Dios, porque han cortado el vínculo entre Dios y la criatura. O sea, ese cordón umbilical del niño recién nacido es una figura de lo que debe ser el cristiano con Dios. No cortar ese cordón umbilical, depender de Dios. Pero ahora cortan esta gente, cortan el cordón umbilical, se separan de Dios, caen en la avaricia, la codicia, y eso los arrastra a una condenación. Adoran el dinero. Es su Dios. En lugar de adorar a Dios, adoran su dinero. Los falsos maestros, advierte Pedro a sus lectores, se aprovecharán de ustedes con relatos inventados por ellos, con historietas baratas. Y se dieron cuenta que tiene dinero y van a hacer hasta lo imposible para quitarle su dinero. Estos entran a la comunidad cristiana con historias inventadas, porque los creyentes ingenuos lo aceptan como que fuera evangelio. Qué triste la condición de un pueblo de Dios que sea ignorante de la palabra de Dios y que ponga en manos de personas inescrupulosas su fe, su santidad, su consagración a Dios. Porque estos falsos líderes finalmente los llevarán a la práctica de actos inmorales. En eso terminan. Y eso no es nuevo, eso no es de hoy. Y entonces Pedro nos va a poner 3 ejemplos. Y el primero es, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dígame, ¿cuál fue el pecado de los ángeles? Rebelarse contra Dios. ¿Ah? ¿Cuál? Rebelión. ¿Y por qué una persona se rebela? ¿Por qué? ¿Por qué una persona se revela? En este caso, ¿por qué los ángeles se rebelaron contra Dios? Porque querían ser mejor que Dios. Cuando yo decido ya no creerle a Dios, cuando yo ya no creo esto, entonces me revelo. Los ángeles dejaron de creer en Dios, porque si hubieran seguido creyendo en Dios, se hubieran abstenido de rebelarse contra Dios. ¿Qué hace que usted sea fiel a Dios? El temor de Dios, ¿verdad? Y dice que ese temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando hay temor de Dios, uno mete el freno de pie, de mano y saca los pies por arriba para abajo. Porque hay temor. Pero cuando no hay temor, aceleramos. Vamos en la carretera ancha. Los ángeles pecaron y el juicio de Dios fue arrojarlos inmediatamente al infierno. No los perdonó. Los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio final. Una decisión equivocada les va a costar a los ángeles, les está costando ya un sufrimiento eterno. Ahora, ¿por qué Pedro trae el ejemplo de los ángeles a la iglesia? No es que Pedro está queriendo hacer conciencia en nosotros de que nuestras rebeliones, nuestro pecado, nos puede llevar a situaciones muy dolorosas y lamentables. Porque, hermano, ¿cuánto vamos a vivir en esta tierra? Dígame usted, ¿cuánto va a vivir? 100 años. Mucho. Pero lo que nos espera es una eternidad. Entonces tiramos todo a la borda por un poquito de, un tiempecito de placer, cuando tenemos la oportunidad maravillosa que Dios nos da de estar eternamente delante de Él. Y luego pone el otro ejemplo. Pedro dice: y si no perdonó al mundo antiguo, no lo perdonó, no perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. O sea, lo guardó antes del juicio, lo guardó para que no pasara por el juicio, para que no le afectara el juicio. Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No perdonó a los impíos, no los perdonó, pero guardó a Noé y a su familia. Qué magnífica decisión tomó Noé de creerle a Dios. Le creyó, hizo como Dios le dijo, Dios lo guardó y él fue testigo de que el juicio fue universal. 2 casos. De los 3 ejemplos que Pedro da para apoyar su afirmación de que los falsos maestros enfrentan la perdición y la destrucción, el primero tiene que ver con los ángeles caídos. Mientras que el primer ejemplo revela solamente la ira de Dios y el juicio venidero para estos ángeles, la segunda ilustración, o sea, la de Noé, revela tanto la ira divina como la protección divina. Dios destruye el mundo impío con el diluvio, pero protege a Noé y a su familia. Ahora veamos el tercer ejemplo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Cómo los puso Dios a Sodoma y a Gomorra? Por ejemplo. ¿A quiénes? A los que viven impíamente. No los perdonó. Él ya puso el ejemplo, él ya puso la normativa. Si nosotros queremos ignorar estas enseñanzas, estamos en nuestro derecho de ignorarlas. Pero dice, Pedro se remonta millones de años y va hasta el cielo para ver el primer problema que se da con los ángeles que pecaron. Se viene desde casi esa eternidad a recién formado el mundo a poner el ejemplo de Noé y el diluvio, y luego va a algo más reciente como lo fue Sodoma y Gomorra. ¿Qué está haciendo Pedro? Está yéndose tan lejos, tan atrás, a traer ejemplos, cuando Pedro estaba viviendo en una época totalmente diferente espiritualmente. El problema era muy serio en la época de Pedro. Y dice el versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lo que vemos aquí es la misericordia de Dios para Lot.
Con las 12:25 vamos a terminar aquí. Son 21 versículos y vamos por 7. Creo que terminaríamos como a las 4 de la tarde. Ya vinieron las vacas, además de que va a haber leche, churrasco.